Tal como te venía contando, descubrir mi gran sueño fue solo el comienzo, ahora llegó el momento de hacerlo realidad. En esta parte, te contaré cómo me preparé, los desafíos que enfrenté para llegar a mi primer destino y cómo comenzó esta gran aventura. Acompáñame y vive conmigo la emoción de este inolvidable inicio. Cuando ya tenía 15 años, las historias de aventura comenzaron a cruzarse en mi camino. En mi pueblo, los jóvenes que volvían del servicio militar hablaban con emoción, y a veces con algo de miedo, del batallón de ingenieros del ejército boliviano. Eran ellos quienes abrían camino en la espesura de la selva tropical del Alto Beni, construyendo rutas para los colonos del altiplano que se atrevían a dejarlo todo para poblar tierras vírgenes. ¿Te imaginas lo que significaba para mí, un adolescente inquieto, escuchar esas historias? El simple hecho de pensar en la selva, los caminos, la maquinaria, despertaba algo dentro de mí. Un llamado a la aventura que no podía ignorar. Un día, unos jóvenes del pueblo me dieron una noticia que encendió la chispa. El batallón estaba reclutando. La inscripción sería en La Paz, y luego, directo a la acción en el trópico. Sabía que si quería madurar, vivir experiencias reales y prepararme para el sueño enorme que llevaba dentro, no podía dejar pasar esa oportunidad. Necesitaba crecer, fortalecerme, vivir experiencias que me ayudaran a estar listo. Esta vez, no quería escapar sin permiso como ya lo había hecho antes. Así que fui directo a hablar con mis padres. ¿Y sabes qué? Aunque sorprendidos, aceptaron. Ver su apoyo me llenó de fuerza. Estaba decidido. Preparamos todo. Mi padre, felizmente sobrio, y mi madre, con ese cariño y atención que nunca le faltaban, me ayudaron con los detalles. Una mochila con algo de ropa, la comida casera de mamá para el viaje. Y, claro, mis ahorros, reforzados por ellos porque lo que tenía no alcanzaba. Llegó el día de partir. La despedida fue dura. Sentí una mezcla extraña de nostalgia y emoción mientras me alejaba de mis padres y de mis hermanitos. Pero también, una certeza, estaba dando un paso importante hacia mi futuro. Viajé a La Paz, me presenté al batallón y fui aceptado. Nos dieron fecha para partir hacia la selva. El lunes siguiente partimos hacia Caranavi, un lugar que me traía recuerdos especiales. Había estado allí de niño, cuando crucé la cordillera en aquella aventura que nunca olvidaré. Volver a verlo fue como reencontrarme con un viejo amigo. Llegamos al cuartel. Éramos más de 300 soldados. Comenzamos la instrucción militar, 3 meses intensos de entrenamiento. El ambiente era exigente, sí, pero también lleno de camaradería. Cada día aprendía algo nuevo, y sentía que poco a poco me iba transformando. Una vez terminada la instrucción, nos asignaron diferentes destinos. A mí me enviaron al Alto Beni como ayudante de equipo pesado. ¿Te imaginas? De ser un muchacho pastor de ovejas, recorriendo las pampas con un palo en la mano y la cabeza llena de sueños, a estar frente a una topadora gigantesca, rugiendo en medio de la selva, lista para devorar la tierra y abrir caminos donde nunca antes había pasado nadie. Un desafío enorme, y justo lo que necesitaba. El operador que me tocó era un hombre excepcional. No solo confió en mí, sino que me enseñó con paciencia. En pocos meses, ya manejaba la máquina con soltura. Sentía que dominaba a esa bestia de acero. A fin de año, después de todo lo vivido, llegó la licencia indefinida. Había cumplido con mi servicio militar. Una etapa que no solo me enseñó a trabajar duro, sino también a creer en mí mismo. Pero la historia no terminó ahí. Durante mi tiempo en el batallón, observé algo importante. Faltaban operadores civiles para las máquinas. Y sin dudarlo, fui directo al comandante, y le pregunté: ¿puedo quedarme a trabajar como operador? Y aceptó sin pensarlo. Necesitaban gente, y yo estaba listo para el reto. Antes de volver al trabajo, regresé a casa. Fue hermoso reencontrarme con mi familia. Les conté todo, mis aprendizajes, los desafíos, las máquinas, y la nueva oportunidad que se me abría. Mis padres no dudaron en apoyarme. Habían visto que el servicio militar me había cambiado. Responsabilidad, compromiso, y una nueva madurez.
Pasé algunos días ayudando en las labores del campo junto a ellos y mis hermanos. Pero el tiempo voló, y pronto llegó el día de partir de nuevo. Sin ahorros esta vez, mis padres me dieron una mano con lo poco que tenían para los gastos del viaje. Mi madre, como siempre, me preparó comida para el camino. Nos despedimos otra vez, con la esperanza de un pronto reencuentro. De regreso en Alto Beni, trabajé como medio oficial operador. No era un cargo titular, y la paga era baja, pero eso nunca fue un problema para mí. Lo que yo quería era continuar aprendiendo, ganar experiencia y seguir adelante. Trabajé hasta finales de ese año. Entonces, nos dieron un merecido descanso de 1 mes y medio. Viajé a la ciudad de La Paz, y fue ahí cuando escuché una noticia que cambiaría mi rumbo. La gente hablaba de los bolivianos que viajaban a Argentina en busca de trabajo. Argentina. La posibilidad de salir del país, de ver el mundo, de poner el primer pie fuera de Bolivia. Una oportunidad para abrir los ojos y comenzar un camino que tal vez me llevaría a cumplir el gran sueño que siempre había tenido. Conocer al otro lado del mundo. La decisión no tardó en llegar. Fui a la oficina del batallón, presenté mi renuncia formal, pedí mi certificado, y supe que estaba listo para la próxima aventura. Mi primera parada, la estación de ferrocarril de La Paz. Ahí, reuní toda la información necesaria, el precio del pasaje, el tiempo de viaje, la fecha de salida. Y fue ahí, parado en medio de la estación, donde entendí que mi historia apenas estaba comenzando. Con los pocos ahorros que había juntado, tomé una decisión que marcaría un antes y un después en mi vida, emprender el viaje a Argentina. Compré mi pasaje para la ruta La Paz-La Quiaca. La Quiaca, esa pequeña ciudad en la frontera donde Bolivia y Argentina casi se confunden. Partí un domingo. Pero no fue un viaje alegre. No pude despedirme de mis padres. Todo pasó demasiado rápido. El tiempo y las circunstancias me jugaron en contra, y no alcancé a regresar a casa para verlos antes de irme. En esos años no existía la facilidad de hacer una llamada o enviar un mensaje. Me fui sin que ellos supieran, con un nudo en la garganta y una mezcla de emoción, miedo y tristeza, así partí. El viaje fue largo y pesado, 2 días enteros sobre un tren boliviano tirado por una vieja locomotora a carbón, avanzando a paso de tortuga. Los vagones iban repletos de bolivianos que como yo, soñaban con nuevas oportunidades al otro lado de la frontera. Al llegar a La Quiaca, en el lado boliviano, bastaron unos pasos para cruzar al lado argentino. Del otro lado, la misma ciudad, el mismo nombre, pero un mundo diferente. Tomé el tren hacia Jujuy, pero antes de llegar, pasé por la primera prueba que me puso la vida en Argentina. A unos 30 kilómetros, en un lugar conocido como Tres Cruces, el tren se detuvo. Subieron los gendarmes argentinos para hacer controles. Revisaban a los pasajeros, sus papeles, su carga, y yo, ingenuo y distraído, había olvidado un detalle clave: tramitar el documento que se necesitaba en ese entonces para poder trabajar en Argentina. Ni permiso de trabajo, ni documento de identidad, nada, salvo un simple certificado de nacimiento. El miedo me recorrió el cuerpo como un escalofrío. Apenas vi a los gendarmes subir, no lo dudé, me escondí en el baño del tren. Cerré la puerta, contuve la respiración y escuché los pasos, las voces, las revisiones, hasta que finalmente se bajaron y el tren siguió su camino. Respiré aliviado. Primer obstáculo superado. Llegamos a Jujuy, y desde allí tomé otro tren rumbo a Tucumán. Noté de inmediato la diferencia: los trenes argentinos funcionaban a diésel, más rápidos, más modernos, una sensación de que estaba entrando en otro mundo. Finalmente, desde Tucumán, embarqué en un tren rápido hacia Buenos Aires. Durante el trayecto, me sorprendió la amabilidad de la gente. Varios pasajeros argentinos me convidaron pan, salame, incluso vino. Gestos sencillos, pero que significaron mucho para alguien que no tenía dinero extra para la comida. Gracias a esa generosidad, llegué sin pasar hambre a la estación Retiro en Buenos Aires. En el viaje, conocí a algunos compatriotas bolivianos. Ellos ya tenían contactos y un lugar donde llegar. Yo, en cambio, no conocía a nadie.
Me llevaron a una villa llamada Villa Miseria, un asentamiento hecho con cartón, calaminas y cualquier cosa que sirviera para armar un techo. Allí vivían bolivianos, peruanos, paraguayos, todos buscando una oportunidad. Esa noche, un joven boliviano, al verme sin rumbo, se solidarizó conmigo y me alojó en su cuarto. Él ya conocía los movimientos de la ciudad. Al día siguiente, me llevó al centro a buscar trabajo. Conseguí un trabajo enterrando cables de alta tensión, a puro pulmón, sin ayuda de máquinas. Pero no podía quitarme una incomodidad, sabía que estaba trabajando sin papeles en regla. Así que, al día siguiente, bien temprano, fui al consulado boliviano. No me lo exigieron, pero yo quería un documento que al menos demostrara que era boliviano. Me atendieron bien, y me lo dieron al instante. Salí de allí más tranquilo, sentía que podía caminar por la ciudad sin temor. Los días siguientes seguí con el trabajo, que era duro, pero al menos era un comienzo. El viernes me pagaron, y por primera vez en Buenos Aires, tenía plata en el bolsillo. Una experiencia que nunca olvidaré ocurrió una mañana, mientras caminaba con mi compatriota por las calles céntricas. En las puertas de las casas encontrábamos botellas de leche, yogurt, productos frescos que los repartidores dejaban al amanecer. «Llévate una», me dijo el amigo, alcanzándome una botella de leche. Me negué al principio, pero la necesidad y el hambre pudieron más. Acepté. Él me explicó. Acá, la comida sobra. Una botella no le va a faltar a nadie. Así era Argentina entonces. La abundancia era tal que los alimentos sobraban. Un domingo, hojeando el diario Clarín, vi un anuncio: buscan operador de topadora para la Patagonia. La Patagonia. Al sur del país. Yo ya tenía experiencia con maquinaria pesada. El lunes me presenté en la empresa con el certificado de trabajo que había obtenido cuando abría caminos en Alto Beni, Bolivia. Habían varios postulantes, pensé que no tendría suerte. Pero gracias a Dios, pasé las pruebas y me contrataron. Al día siguiente, tras despedirme de mi buen amigo, a quien siempre agradeceré por su apoyo al llegar a la Argentina, emprendí el camino hacia Río Negro. El viaje fue largo y monótono. Todo era plano, campos interminables de trigo y girasol, un espectáculo impresionante. Llegué al campamento. Trabajé poco tiempo, pues allí descubrí que la empresa que me había contratado era solo una subcontratista. La empresa madre, la verdadera encargada del tendido del gasoducto Comodoro Rivadavia-La Plata, operaba a 300 kilómetros al norte. Me picó la inquietud. Así que hablé con el capataz de la empresa matriz que supervisaba la obra y le pregunté si había posibilidad de trabajar directamente con ellos. Claro, me dijo. Solo tienes que ir, presentarte y decir que yo te recomendé. Sin pensarlo, renuncié a la subcontratista y me fui hacia allá. Llegué, hablé con el encargado, y gracias a la recomendación del capataz anterior, me tomaron. Frente a mí, una Sidebomb, enorme y sin operador. Esa sería mi compañera de trabajo hasta terminar la obra del gasoducto. Nos trasladaban a trabajar en vehículos de la empresa y al principio, nos alojaban en la ciudad de Bahía Blanca, a unos 10 kilómetros. Después nos mudaron directamente al campamento. La vida en el campamento era buena. La atención era excelente, buena comida, alojamiento cómodo, y vino sin restricción. Algunos compañeros se excedían. Yo también alguna vez terminé medio mareado después de la cena. Pero logré controlarme antes de caer en vicios. Trabajé allí más de un año. Ahorré bien. Pero había algo que nunca dejaba de pesarme: la falta de documentos oficiales. Aunque no tuve problemas legales, me sentía un indocumentado, casi un ilegal. Otros compañeros tenían pasaportes, permisos, y yo apenas ese documento consular. Al terminar la obra del gasoducto, decidí regresar a Bolivia para regularizar mi situación, pero con la idea fija de volver pronto a la Argentina. Con mis ahorros, emprendí el regreso, esta vez por la ruta de Pocitos. Pocitos es un paso fronterizo clave entre Argentina y Bolivia. Del lado argentino, está ubicado en la provincia de Salta, del lado boliviano, en el departamento de Tarija.
Allí cambié mis pesos argentinos por bolivianos y me dieron una bolsa llena de billetes. En aquel entonces, la devaluación en Bolivia era tan fuerte, que un billete de 10.000 bolivianos apenas alcanzaba para un almuerzo. Desde Yacuiba, municipio fronterizo en el sur de Bolivia, también en Tarija, emprendí otro tramo en tren rumbo a Santa Cruz, en el oriente boliviano. Otro viaje, otra aventura. Al llegar al Río Grande tuvimos que hacer transbordo, ya que no había puente para el paso del tren. Algunos pasajeros cruzaban sus equipajes en burros, otros contrataban cargadores. Yo también opté por el burro. En mis maletas llevaba bastante dinero, aunque devaluado, me alcanzaba para seguir adelante con mis planes. Llegué a Santa Cruz después de un largo y agotador viaje en tren. Desde allí, seguí el camino en bus rumbo a La Paz. Tras varios días de viaje y esperas, por fin, había llegado. Lo primero que hice fue ir a la casa de mi tío, que ya vivía en la ciudad. Me recibió, me dio hospedaje, y enseguida le pregunté por mis padres y mis hermanos, si sabía cómo estaban o si había pasado a verlos. Me dijo que todo andaba bien, que ellos seguían creyendo que yo aún trabajaba en Alto Beni. Entonces, sin rodeos, le conté toda la verdad. Cada detalle de mi viaje a la Argentina, mi trabajo en la Patagonia, y también le confesé que jamás les conté a mis padres que me había ido. Por eso seguían pensando que yo andaba por Alto Beni, abriendo caminos. Nunca imaginé que aquel rumbo que tomé me llevaría a cruzar la frontera. Le dije a mi tío que no me sentía listo para ir a verlos. Me pesaba la culpa, sentía que, de algún modo, los había traicionado. Y temía que si los veía, me pidieran quedarme, o peor, que yo mismo decidiera hacerlo. No quería detenerme. Ese sueño mío de conocer el otro lado del mundo, especialmente Australia, seguía ardiendo dentro de mí. Sabía que aún me faltaba un largo camino, pero el deseo seguía intacto. Así que, en lugar de presentarme, le dejé algo de dinero para que se los entregara y les contara todo, que me estaba yendo bien, que había vuelto a La Paz solo para poner mis papeles en regla, y que pronto regresaría a la Argentina. Al menos, ese era el plan. Pero el destino tenía preparado otro giro. Mientras estaba en La Paz, escuché rumores. Que en Venezuela había más oportunidades de trabajo que en la Argentina. Venezuela. Aquello me abrió los ojos. Si quería conocer el otro lado del mundo, tenía que seguir moviéndome, creciendo, ahorrando. Así que me puse manos a la obra, regularicé mis documentos, tramité el pasaporte, porque sin eso, no iría a ningún lado, y cuando lo tuve en mano, sentí que el mundo, por fin, se estaba abriendo ante mí. Solo quedaba decidir, ¿vuelvo a la Argentina? ¿O me lanzo a una nueva aventura, rumbo a Venezuela? Mi historia estaba a punto de dar otro gran salto. Así empezó esta aventura para cumplir el sueño que tenía desde niño. ¿Quieres saber cuál fue mi próximo destino? Entonces, no te pierdas la siguiente parte. Gracias por acompañarme en este viaje al rincón de los recuerdos. Que tu día esté lleno de bendiciones y momentos inolvidables. Nos vemos muy pronto.